Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias a Dios porque tenemos un nuevo día para poder estar en la casa de Dios. Les invito a que se pongan de pie para estar comenzando la escuela dominical. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Vamos a estar leyendo ahí Juan, capítulo 14, versículo 23. Y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Juan 14, 23. Amén. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí vamos a dejar esto. Dice que el que ama al Señor, el que le ama, guardará su palabra. Dice, y el que no guarda su palabra, entonces no le ama. Y hermanos, tenemos a alguien que nos ayuda, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el cual ha sido enviado a nosotros. Entonces tenemos, hermanos, no solamente la oportunidad de estar aquí, sino el Espíritu Santo viene y nos ayuda, viene y nos ilumina, viene y nos capacita. Significa, hermanos, que podemos guardar la palabra de Dios. Esta mañana estamos aquí para aprender palabra de Dios. Vamos a prestar oído, vamos a poner atención, hermano, vamos a aprender y vamos a decidir ponerla por obra, amén, para que nuestras vidas sean bendecidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos da la bendición de estar un día más en tu casa, Señor. Venimos, mi Dios, dispuestos a alabarte, a exaltarte, Señor. También a aprender tu palabra. Queremos, Señor, prestar oído, poner atención, Señor. Queremos que esta enseñanza, mi Dios, venga a ser de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para guardar tu palabra día a día, para amarte más, Señor, y para que esta palabra venga a ser de bendición a cada uno de nosotros. Bendice las clases, bendice a los maestros, Señor, a los que van a escuchar esta enseñanza desde casa también, Señor, sean edificadas sus vidas. Ayúdanos cada día, Señor, para ponerla por obra, mi Dios, para seguir adelante, avanzando, Señor, y creciendo en la gracia y en el conocimiento que provienen de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a estar cantando este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Y quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más, Señor. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande.
amor es grande. Amén. Recibamos el amor del Señor hoy, hermano, y recibamos esa palabra. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos, y así pasamos a nuestras clases. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios esta semana de hoy, día 27 de agosto, hermanos. Yo creo que ya se nos va a acabar el año otra vez. Se nos está acabando el año muy rápido, ¿sí se ha fijado? Ay, Dios mío, pues esperemos y tengamos días y meses productivos, hermanos. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la casa de Dios y vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, recordando el tema que hemos estado desarrollando ya desde hace algunos meses atrás, que tiene que ver precisamente con los diferentes movimientos religiosos más populares que hay en nuestra actualidad, que algunos de ellos hemos estado viendo, aunque ya vimos solo uno de ellos en sus inicios. Hablaba de cómo estos movimientos en realidad son muy tempranos en el contexto de que tienen cerca de 100, a lo máximo 150 años. ¿Y por qué les llamamos tempranos? Porque precisamente el movimiento religioso, la religión más antigua, se encuentra precisamente en los tiempos de la era cristiana, los tiempos de Cristo. Y estos movimientos religiosos, hemos estado hablando, que se fueron dando conforme pasaron las épocas, los tiempos, las situaciones, al punto que hoy por hoy, 150 años atrás me refiero, empezaron a formarse, y en estos tiempos de pleno siglo XXI, tienen mucha fuerza. De alguna manera, cuando me refiero fuerza, me refiero que ya son vistos a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, en nuestras áreas donde vivimos, gracias a los medios masivos. Existen ellos. Hijo, se me olvidó el control. ¿Me lo traes? A un lado de tu mano derecha, ¿dónde está el router? Se me hace que ahí está. A tu mano derecha, arriba el router. Ese mero. Y hemos visto, gracias hijo, hemos visto cómo esto que de alguna manera ha despertado la curiosidad de las personas de creer que cuando se trata de acercarse a Dios, existen muchas maneras, muchos medios, muchos métodos. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, encontramos que en verdad solo existe un evangelio, el evangelio, que el hombre con el paso de los años ha estado modificándolo, distorsionándolo, alterándolo, anulándolo, agregándole. Son cuestiones que lamentablemente crean daños en la vida de las personas, en la vida de las generaciones, de las familias. Y yo creo que cuando hablamos de la vida de este movimiento religioso conocido como los Testigos de Jehová, pudimos ver paso a paso, hermanos, sus pensamientos más notables, con la finalidad de poder saber si en realidad ellos, como se dicen hacerse llamar, son cristianos o no. Y determinábamos precisamente que aun cuando ellos se autodenominan así, la realidad es que una de las características principales del cristianismo de la era de todos los tiempos es que se caracteriza porque Jesucristo es Dios. Así se estableció desde la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Esta semana, hermano, nosotros vamos a dar continuidad a este libro que hemos estado revisando, que yo nomás se lo compartí, a pesar de que lo tomé como referencia. En realidad, hermanos, lo hice con la finalidad de que usted se empape en términos generales de estos movimientos religiosos. Pero en realidad existen más libros con más información, pero yo quise presentarle a usted este porque es muy común. Y a pesar de que es muy común, en realidad es básico para el entendimiento de cristianos que estamos creciendo en el Señor. Así que cuando hablamos de cuál camino, esta semana vamos a estar abordando un nuevo movimiento religioso que se llaman los mormones. Y cuando hablo de los mormones, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla del movimiento religioso llamado los mormones? Brevemente, compártame. Allá atrás, Alex, ¿has visto alguna iglesia mormona? Sí las has visto, probablemente como están muy similares a las iglesias católicas o las iglesias populares, solamente observando lo que viene siendo el pequeño espectacular que tienen ahí, es como podemos identificarlas. Y una vez que las identificamos, nos damos cuenta que mantienen una estructura arquitectónica muy similar, muy similar. Así que aquí en El Paso hay muchas, aquí en Northeast hay varias, por cierto.
De hecho, aquí hay una acá abajo, a la altura de la Hondopas. Ahí está por ahí, a un lado de una escuela. Bien, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de los mormones? Ahí atrás, Ana. Característico, muy cierto. De hecho, ellos se identifican porque andan con trajes azules, con playera, o perdón, camisa de vestir blanca, y andan generalmente dos masculinos, dos varones. No trabajan las mujeres en el sentido de lo que es el área misionera, como ellos la hacen llamar. Y aparte de que son dos, ¿qué más característico ves en ellos dos en particular si es que lo han observado? Hay una historia, el por qué uno de ellos o los dos de ellos son de tez blanca. Sí hay una historia. Generalmente son acompañados uno de tez morena y uno de tez blanca. Y cuando uno los ve, uno posiblemente puede decir, ¿verdad? Míralo, no son racistas, ¿verdad? Comparten el uno al otro. Es que hay una historia. En realidad existe una parte histórica sobre la doctrina de ellos. ¿Por qué acompaña a uno así? Yo en lo personal, en todos los años que tengo de cristiano y que conozco los movimientos religiosos, yo nunca me he topado dos morenitos o dos de tez morena, nunca. Siempre los identifico como dos de tez blanca o uno y uno. Hay una historia detrás de ello. Entonces, de hecho, hace unos días me tocó ver 3 hermanos juntos. Yo creo que ya iban de regreso a casa, supongo yo, y eran 2 de tez blanca y uno de tez morena. Y dije, órale, ya andan de 3. No, siempre andan de 2. Esa es la regla de ellos. Pero en fin, ¿verdad? Lo digo a manera de algo, una anécdota que viví. ¿Qué más se le viene a la mente cuando hablamos de los mormones? Ya identificamos iglesias con una arquitectura muy bonita, por cierto. Andan 2 en 2, solo 2, vestidos de azul, corbata azul, camisa blanca, y andan caminando entre las calles y tocando puertas. ¿Qué más se le viene a la mente cuando escucha la palabra mormón? De hecho, su medio de transporte es la bicicleta, es el más tradicional, hasta cierto punto para ellos se les llama el más correcto. ¿Por qué? Porque se pueden meter entre las casas y todo ello. Todavía no existe la tecnología o todavía no le han metido al progresismo y que anden en carros, ¿verdad? O en motos, no. Andan en bicicletas o a pie. Eso sí es característico. Solo cuando van a hacer compras usted los encuentra que se bajan de un carro. Lo digo porque los he visto. Bien, ¿qué más? Hay mucho. Ok, ellos tienen este libro, se llama el Libro del Mormón. Yo tengo mi propio libro hace algunos meses, unos años, lo solicité y me lo enviaron gratuitamente y luego de repente me empezaron a caer, hermanos, y pues platicábamos y yo creo que se dieron cuenta que estaba muy difícil el tema y dejaron de asistir. Pero sí, ellos usan este libro que se llama el Libro del Mormón, que lo vamos a estar viendo más adelante, pero también usan la Biblia, lo quiero aclarar. Solo que el Libro del Mormón es algo muy característico al movimiento de los testigos de Jehová, porque así como ellos tienen la traducción Nuevo Mundo, ellos tienen el Libro del Mormón, que por cierto le llaman otro testamento de Jesucristo y hay una historia, hablaremos de ello. ¿Qué más? Gracias. Algo que caracteriza a los mormones es que son personas con alto nivel moral, exageradamente alto nivel moral, que yo he conversado con mormones y cuando llegamos al punto de hablar acerca del tema de Dios, me sorprendo, lo digo con todo el aprecio y respeto, que me entero que son mormones, hasta que entramos en tema de la fe. Soy mormón y yo me sorprendo, dije, yo casi le veía líder a este cristiano. Y estoy hablando de personas que convivo con ellos por años en negocios, que termino descubriendo que son mormones. Son personas muy morales, muy educadas, muy serviciales, y muchas cosas más que les caracteriza, que hablaremos que en parte la doctrina de ellos es que la doctrina de ellos se fundamenta en la moral, que es algo bueno en el contexto de que se les introduce mucho esa enseñanza. Al cristiano, tirándonos un autogol, ¿verdad? Al cristianismo muchas de las veces nos hablan acerca de la conducta y así como que ponemos ese mecanismo de autodefensa y de alguna manera no aceptamos muy bien los consejos de esa área que es un punto débil del cristianismo. Pero sí es cierto, ellos son enseñados, disciplinados, educados a mantener una moral
con alto nivel de educación. Y de hecho son profesionistas, hermanos, muchos de ellos. Y ahorita hablaremos de dónde se envuelven actualmente los mormones. Hay políticos aquí, creo que, si es que no me equivoco, Mitt Romney, un senador, es mormón. Y hay muchas personalidades de la farándula que son mormones. Uno de ellos, al que le llamaban el que se mató en un auto, ¿cómo se llamaba, hermanos? ¿De Fast and Furious? Gracias, Paul Walker, él también era mormón. Todo esto es oficial, usted lo encuentra en sus biografías. Y otros personajes más atletas, empresarios, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver la historia de cómo se fue formando esa estructura. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de pura historia de ellos, porque está muy interesante la historia para poder comprenderlos. ¿Qué más, hermanos? Gracias. Son personas inteligentes. Ellos no son neófitos, no son tontos, son personas educadas en ese sentido. Y sí es verdad eso. Tienen una línea de enseñanza muy importante. Y es porque en sus raíces eran enseñados con la Biblia para poder aprender a leer, a escribir y para mantener una buena moral. Como una especie de metodología asiática. Dicen que en Asia, hermanos, los niños son enseñados en cuestión moral de cierta edad a cierta edad. Y después de que les enseñan la parte moral, la parte de la conciencia, es cuando después les empiezan a enseñar la educación académica. Eso es algo que sinceramente sí yo noto mucho, que sí ha traído cierto beneficio a la mentalidad asiática, a sus excepciones. Acá de este lado del occidente, acá somos muy diferentes, acá le metemos todo a uno y hacen un desbarajuste con la mente de los niños. Pobre niño, no sabe ni hablar y ya quieren que aprenda a sumar, ¿verdad? O si los matamos, en fin. ¿Qué más? Hay mucho. Generalmente lo que nosotros solo observamos de ellos puede captar nuestra atención y decir, qué bien que hay personas morales que creen en Dios, qué bien que andan evangelizando, qué bien que estudian, qué bien que se respetan, qué bien que son muy serviciales. De hecho, le voy a decir algo y esto es cierto, real y lo puede practicar y se lo van a respetar. Si algún día llega a tocar un mormón a su casa y usted le dice, estoy muy ocupado, le van a preguntar, si gusta le ayudamos. Y usted responde, claro que sí, ¿me puedes ayudar a barrerme el patio? Se ponen literalmente a barrer el patio. Lo hacen. Se lo he dicho a algunos cristianos y lo han hecho y me han dicho, sí es cierto. Le dije, es que no te estoy bromeando, no te estás burlando de él. Querías una evidencia, ahí está. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos, en cuestión de la conducta para el acercamiento a la sociedad, es una muy buena metodología. Que a un cristiano le dijeran, vea evangelizando, no, pues mire, necesito cambiar esta llanta y luego lo escucho. No, pues que Dios lo ayude, ¿verdad? Y uno sigue su camino, diría alguien por ahí. Hay muchas cosas que llaman la atención de estas conductas en cuestión de la vida del evangelismo de ellos. Cuando hablamos de los mormones, vamos a atender algunas de las preguntas, hermanos. No en esta clase, a lo largo de las clases hay más, pero las voy a tomar las que hemos estado hablando. ¿Quiénes son? Bueno, pues es un grupo religioso que se formó allá en el siglo XVIII a mediados o a principios del siglo XVIII, vamos a verlo más adelante, que es muy interesante porque a raíz de que esta estructura se fue formando y fue creciendo en diferentes estados, uno se sorprende cómo es que se centralizan en uno de los estados más importantes de Estados Unidos, que es Utah. Y actualmente la gran mayoría de los políticos de Utah, las personas que están sentadas en el ayuntamiento, los regidores, casi todo Utah es mormón, en el contexto de sus esferas de eminencia. Usted lo puede consultar en el internet, ahí están, ya que son datos públicos. Esto yo lo he sabido por años y lo sigo leyendo. Siguiente, ¿quién fue su fundador? Bueno, pues un hombre llamado Joseph Smith. Sin embargo, hay mucha historia de él, porque generalmente nos presentan el lado que él tuvo una visión. Pero en realidad Joseph Smith, o José Smith, este personaje, tenía una vida con cierta sombra antes de ser lo que supuestamente es una supuesta revelación divina. Siguiente, ¿cuál es su declaración de fe? Ellos en realidad, la declaración de fe de los mormones es muy similar a la cristiana. Creen en un cielo, creen en un infierno, creen en los hijos de Dios, creen en Jesucristo, creen en la recompensa, todo lo que representa la gran mayoría de los fundamentos principales de la fe, con una excepción muy interesante, que todos los que se encuentran en relación a sus definiciones sobre la traducción o la interpretación de la palabra de Dios, nos vamos a sorprender cómo es que piensan. Por ejemplo, ellos dicen que cuando usted muera, si usted pertenece al movimiento de ellos, voy a decir 3 solamente, que hay un montón, no vamos a entrar en ello ahora, son con el desarrollo de las clases.
cuando usted muera, usted se va a convertir en un Dios. Oiga, qué suave, ¿verdad? 2. Si usted tiene un hijo y su hijo se muere, no se lo deseo, es un ejemplo. Su hijo se muere y usted se hace mormón, usted puede ir con el líder espiritual y si le sabes que mira, no sé dónde está el alma de mi hijo, la quiero rescatar, usted se puede bautizar en el nombre de su hijo. Así como me escuchó, a usted lo bautizan en el nombre de su hijo bajo la inmersión. Y automáticamente su hijo queda rescatado de la condenación, del infierno. Usted irá a decir, caray, ¿y eso? Bueno, es que ellos lo sustentan con la Biblia, pero en realidad lo sustentan bajo diferentes libros, que yo solo tengo 2. Hoy me traje solamente este. Hay varios libros que fueron escritos por José Smith, entre ellos está que es muy interesante su trasfondo. La perla de gran precio es otro de ellos. Vamos a estar hablando más adelante de ellos. Siguiente, ¿cambian sus pensamientos doctrinales? La verdad que sí, hermanos, están, perdón la palabra que voy a usar, pero son disparates teológicos. Son totalmente disparates teológicos. Usted como hombre, usted se puede divorciar y usted se puede volver a casar, pero usted como mujer no. Usted no se puede divorciar. Qué chiste, ¿verdad? Dirían algunos. Si usted se divorcia, usted ya no se puede volver a casar, porque como ellos creen en la reencarnación, ellos dicen que cuando el hombre vaya al cielo, con todas las mujeres con las que se casó en la tierra, todas esas le van a acompañar en el cielo, o sea que usted puede hacer su propio harem. De hecho, ellos no creen en el divorcio. Ellos promueven mucho la familia, como usted no tiene idea, pero tienen muchos trasfondos muy extraños. Siguiente, ¿se han cumplido sus profecías? Eso es lo que vamos a estar viendo también, hermanos. En realidad se han arrojado ciertos asuntos proféticos, a lo cual vamos a estar hablando de cómo es que no se han cumplido. Lo digo con tristeza, en el contexto de que no debemos de hablar en el nombre de Dios si no tenemos la facultad, la guianza del Espíritu Santo, y más cuando se trata de profecía. Siguiente, ¿cuáles son sus prácticas más notables? Pues ya las acabamos de ver, son personas muy morales, andan de azul con blanco, van de 2 en 2, sus iglesias están implacables, hermanos, implacables, así como me escucha. Pero hay algo interesante en las iglesias de los mormones, obsérvelo. Sus iglesias son caracterizadas porque tienen en la parte superior, donde nosotros ponemos aparentemente la cruz, me refiero a todo lo que es la representación de la comunidad del nombre de Dios, en términos generales. Ellos en vez de una cruz, generalmente ponen una imagen de un ángel con una trompeta. ¿Sí los ha visto? ¿No lo han notado? Bien, él es el ángel Moroni, que vamos a hablar acerca de él. Y también cuáles son cristianos, como se hacen llamar, a pesar de que en su sitio oficial, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dicen que son cristianos. Vamos a ver en conclusión si lo son, sí o no, que de antemano puedo decir que no. Pero hay que revisar toda la información de este movimiento religioso para nuestro crecimiento en el Señor. Así que vamos a iniciar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un nombre muy largo, pero tiene una razón por qué se llaman así. Y los encuentras en todos los niveles de la sociedad, la cultura, la educación, la ciencia, la política, el entretenimiento y medios de comunicación inclusive. En una ocasión la revista Newsweek escribió lo siguiente: no importa dónde viven los mormones, ellos se encuentran en una red de mutuo interés. El que escribió esta nota definitivamente que le pegó al clavo, porque es cierto, cuando ellos se enteran que se encuentran otros mormones en esferas de eminencia, entretenimiento, influencia, se apoyan entre ellos, independientemente si me caigas bien o me caigas mal. Nos apoyamos. ¿Por qué? Porque todo se trata de que, como ya estamos viviendo los últimos tiempos, como más adelante lo vamos a ver, por eso se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, como ya se hacen llamar así, en realidad nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de ser, no tiene que influenciar sobre el plan divino, que es que nos vamos a apoyar mutuamente. Que eso yo lo llamo madurez. ¿Sabe por qué le digo así? Porque los cristianos, muchas personas y otros no cristianos, cuando se trata de la interacción, personalizamos todo, hermanos. Lo hacemos muy personal. Un ejemplo que me toca escuchar a las personas. Tenía la intención de bendecir a alguien y como se enteró que andaba haciendo cosas malas, al último no. Lo hizo personal. Si Dios te da una orden, tú ve y cúmplela. Independientemente de lo que ande haciendo esa persona. Porque si Dios te dio la orden, es por una causa. No es antibíblico. Nosotros somos los que ponemos un mecanismo ahí y nosotros nos sentimos agraviados o nos sentimos insultados y automáticamente hacemos ello. Ellos no, hermanos. A mí me sorprende mucho ello.
Y le digo porque leo. Y siguiente, dice aquí, no importa dónde viven los mormones, ellos se encuentran en una red de mutuo interés. En la teología mormona, cada uno es un ministro de una especie. Todo el mundo tiene el poder de alguna manera de hacer el bien a los demás. Fíjese qué buena eslogan o filosofía, ¿verdad? Mi deber es hacer el bien. Es un muy buen eslogan para poder introducirse en la mente de las personas e influenciar sobre de ellos y tener una buena vida moral que impacte a los demás. Y luego dice aquí, y de hacer algún bien a ellos. Es un convenio de caridad del siglo XXI. Así lo determinó este editor de esta revista, que vuelvo a repetir, muy acertado, porque la razón por la que han crecido en 150 años de manera impresionante y todavía siguen creciendo, es debido a su conducta moral y a sus códigos de ética cuando se trata de presentar el evangelio. O sea que cuando vamos viendo cada uno de estos movimientos religiosos, vamos a descubrir lo siguiente, hermanos, que sí, como cristianos tenemos deficiencias que debemos de pulir. Por eso es que cuando yo a veces veo cristianos que se comportan de manera inmadura o que son inmaduros, ya es la práctica continua, es necesario en el nombre del Señor animarlos a que crezcan en el Señor. No pueden tener esa conducta. ¿Por qué? Porque te dañas y dañas a los demás. Ellos prácticamente van creciendo porque en sus teología, en parte de este libro y otros libros, en realidad está muy marcada la área moral y la área ética de ellos. Obviamente también tienen sus pequeños granitos negros en el arroz, como todo movimiento religioso, que lo vamos a estar viendo también. No son unas peritas en dulce. ¿Quiénes son? Es un movimiento religioso fundado por un estadounidense llamado Joseph Smith en 1830. Este dato, esta fecha, es cuando se fundó, pero previo a ello hay una historia que vamos a hablar de ella más adelante. Sus principales denominaciones son, la gente piensa que la iglesia mormona en realidad solo es una. Eso es correcto. Sin embargo, el 90% de ella es una. El otro 10% se dispersa en tres ramificaciones. Uno, la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días. Vamos a verlo así brevemente. Fue por ahí alguien que estuvo en desacuerdo con los líderes que continuaron con el mormonismo o los mormones y se separó, pero no abandonó la gran mayoría de las tendencias mormonas, pero se separó. Y él dijo, nosotros no nos vamos a llamar la iglesia de Jesucristo, nosotros nos vamos a llamar la iglesia fundamentalista. Y todavía prevalecen, hermanos, sí existen. Otro de ellos es la comunidad de Cristo, así también se hacen llamar. Qué buen título, ¿verdad? Imagínense que usted va de visita a una ciudad y una iglesia se llama la comunidad de Cristo. Y usted dice, hay una iglesia cristiana, ¿verdad? Y luego usted se mete y dice, caray, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues es porque tienen un título muy similar a los cristianos. Y siguiente, y las iglesias de Cristo del terreno, o en su efecto, el lote del templo, así es como se hacen llamar. Y Bickertonita es otra de ellas. En conjunto, suman más de 16 millones de miembros, aunque el 98% son mormones. Ellos se hacen llamar como una supuesta restauración de la iglesia cristiana primitiva con revelaciones adicionales. Lo explicaré brevemente. De acuerdo a su fundador, en el año de 1820 aproximadamente, hermano, había una crisis religiosa aquí en los Estados Unidos. Y muchos líderes comenzaron a tener desacuerdos porque decían, ¿cómo es que todo el país se hace llamar cristiano? Si usted lee la historia de Estados Unidos, usted va a llegar a la conclusión que este país en un momento se autoproclamó un país cristiano, aun cuando ya tienen el título solamente porque está a pies para arriba, lo digo con toda la naturalidad. En realidad hubo un tiempo en donde había muchas iglesias, la gente se acercaba mucho a las iglesias, escuchaba a los predicadores, escuchaba el nombre de Dios, al punto que conforme fueron formándose diferentes líderes de diferentes iglesias, comenzaron a cambiar sus pensamientos en relación a la fe cristiana. Y se creó una crisis, que esa crisis tiene un nombre, está en la historia de los Estados Unidos y también en la teología. Esa crisis, que ahorita vamos a hablar acerca de ella, en el año de 1800, años después, es cuando estos líderes comenzaron a decir que tenían revelaciones de Dios. Otros dijeron que Dios les habló de una manera, un ángel les habló. Otros dijeron que la Biblia estaba errada y que ellos tenían la manera de interpretarla, al punto que fue el tiempo clave cuando esta iglesia se fundó. Sus principales denominaciones,
Y luego dice aquí que la razón por la que esta iglesia se fundó es porque José Smith, en esta visión que tiene de parte del Señor, acorde a su descripción, acorde a su autobiografía, él dice que el Señor se le presentó junto con Jesucristo, el Padre y el Hijo. Y los dos le dijeron, la iglesia actual me es abominable. Así textualmente como me escucha. Está en las páginas. De hecho, si usted abre la aplicación, va a haber unos segmentos color verde con una rayita abajo. Usted le aplasta y lo va a mandar al link, que es algo que voy a empezar a poner para que sepa de dónde saco las fuentes. Y dice que el Padre y el Hijo le dijeron, la iglesia está muy mal, me es abominación. Te voy a entregar un nuevo evangelio para que esta sea la verdadera iglesia. Yo sé que suena muy fantasioso, pero en aquellos años que alguien lo dijera, tenía mucha fuerza, hermanos. Posteriormente, ¿quién fue su fundador? Vamos a seguir con las preguntas. Un hombre llamado José Smith, quien aseguraba haber recibido una visita personal de Dios, el Padre y Jesucristo. Esta primera visita divina fue el 21 de septiembre de 1823, de acuerdo a su autobiografía. Esta primer visita divina de fe, vuelvo a repetir, en ese año dice así: me puse a orar pidiendo a Dios Todopoderoso que me diera dirección en relación a la situación actual de la iglesia, quienes le dijeron a él que todas las iglesias y sus creencias eran abominación, así está escrito textualmente. Recibió una instrucción de Dios, por lo tanto, y después de 3 visitas, fíjese hermano, se le apareció 3 veces el Padre y el Hijo. Ahorita vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Dice que le dio instrucción de la restauración de la iglesia primitiva. Esto lo llevó a la creación de esta nueva religión. Yo quiero preguntarle a cristianos que ya tienen años en el evangelio, que han leído, que han aprendido en relación a las supuestas visitas divinas. Y cuando me refiero divinas, no me refiero a angelicales, me refiero de Dios. Voy a lanzar una pregunta y contésteme, por favor, con la Biblia. No me platique, fíjese que mi comadre allá la otra vez. No, gracias, en verdad, no es momento. Con la Biblia. ¿Hay bases bíblicas para sustentar que Dios se le ha revelado al hombre después de la muerte de Jesucristo? ¿Después de la resurrección de Jesucristo? ¿Después de la doctrina de los apóstoles? Porque previo a ello, en el Antiguo Testamento, sí Dios se le apareció al hombre y en realidad fue en teofanías. Jamás fue en persona, porque yo ya enseñé que Dios es espíritu. Él es como un resplandor y se le fue manifestando al hombre para que el hombre entendiera al Ser Supremo. Jesucristo se encarna, habitó entre nosotros, resucitó, 500 de ellos le vieron, mas solamente 120 de ellos se quedaron en la promesa del aposento alto. Después de ahí, el único que se registra que tuvo apariciones fue el apóstol Pablo y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Fuera de ahí, ya no hay más. Y hay bases bíblicas, ¿por qué? Pregunto, vuelvo a hacer la pregunta. Con la Biblia, ¿Jesucristo se le puede aparecer a un hombre en estos tiempos y le puede dar una instrucción sobre un evangelio nuevo? Buen punto, no se puede fundar algo que ya está establecido en la Biblia. ¿Alguien más? ¿A usted alguien le ha platicado ahora sí, alguna vez que no, fíjate que yo estaba ahí en casa y se me apareció el Señor y me dijo, este libro que te voy a dar ahora es el que dirigirá tu vida? ¿No? ¿Por qué no puede suceder eso, hermanos? La hermana Mari nos compartió una parte de la respuesta, pero yo quisiera escuchar otra versión. Gracias. Porque el evangelio ya fue escrito. La doctrina de los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, es el aliento de Dios, lo que Dios quiere que el hombre haga en relación a su voluntad hacia el hombre para con él, para su vida futura, eterna. Así se define. ¿Qué más? Alex, te voy a tomar como ejemplo. Tú estás en tu casa ahí afuera. Está bajando el sol. Y luego de repente sale una luz. Y tú dices, ¿qué es eso? Y luego tú te acercas. Y lo sale de una dimensión un personaje. Y te dice, yo soy Jesús.
No estoy jugando ni estoy burlándome, es que es cierto esto, en el contexto de que así lo presenta este hombre. Y luego te dice, tu iglesia anda muy mal, te voy a dar un libro y tú serás mi nuevo profeta. Si tú vieras eso, Alex, y lo escucharas, ¿tú qué pensarías? ¿Tú qué harías? ¿Qué dices? ¿Para pronto me hago pastor? Es que la pensaste mucho. ¿Con 2 visitas amarra? Hermanos, la Biblia enseña, el apóstol Pablo enseñó a la carta a los Gálatas, que si viene aún un ángel con otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito. Dijo esas palabras porque la iglesia de Galacia, de todas las invenciones que rodeaba el ambiente religioso, había líderes religiosos ambiciosos de dinero, contenciosos y todos sus derivados, que con tal de ganar adeptos, con tal de generar dinero, con tal de ganar egocentrismo, ellos inventaban cualquier teoría, cualquier historia, y entre ellas llegaron a decir que un ángel les apareció y que también les presentaba un evangelio diferente. Entonces esto es viejo, esto no es nuevo, esto ha existido por todos los tiempos. Aún en la actualidad existen hombres que dicen que el Señor se les aparece y les da instrucciones que ni siquiera están en la Biblia y los escuchan en las redes sociales. Los escuchas, tienen páginas de internet, existen. Nada de esto bíblicamente, dijo la hermana María una palabra muy correcta, son espíritus erróneos. El apóstol Pablo dijo que son doctrinas de demonios. Lo mencionó que eran pensamientos racionales, etcétera, etcétera. Este hombre, él dice como fundador que el Señor se le apareció mientras él estaba orando en un bosque, que hay todo esto está aquí, nada de, vuelvo a repetir, nada de lo que yo vaya a decir en las clases lo fundamento para crear sensacionalismo o para quedar bien con el oyente. No, todo tiene fuentes y está precisamente todavía esta mañana lo volví a leer otra vez para poder refrescar mi memoria en relación a la historia. Y aquí en este libro, por cierto, dice su testimonio de cómo recibió estas visitas. Una vez que este hombre recibe la primera visita y el padre y el hijo le dicen que la iglesia es abominable, pero que de él van a ser un instrumento para que se forme la iglesia inicial una vez más, porque ya andaba muy caída la iglesia. Este hombre, de acuerdo a lo que él dice, sigue lo siguiente. Me voy a quedar aquí, pero voy a hacer este paréntesis. En realidad, ¿quién era este hombre? Desde temprana edad se pensó que José Smith tenía ciertos poderes ocultos. Y es porque cuando se indaga la vida de este hombre, hago como paréntesis porque se me cruzó la diapositiva, eran conocidos a una edad muy joven como un vidente. Y según los informes, utilizaba una piedra vidente para decirle a la gente dónde podía encontrar metales preciosos como la plata. En el siglo XVIII la plata era algo que estaba al alcance, se podía encontrar en los bosques, en los lugares, inclusive está datado históricamente que el gobierno le permitía a la gente buscar como si fueran cazadores de tesoros la plata y se podían quedar con ella, la podían vender. Hoy en día usted ya no puede hacer eso porque ya todo es propiedad de la nación, se emitió bajo la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos, este hombre le llamaban el vidente de la plata, porque dicen que tenía habilidades. En realidad este hombre utilizaba una, por así decirlo hermano, utilizaba una piedra. Y él decía que él tenía un poder, esto lo encuentra en la historia, no lo va a encontrar en la historia mormona, lo va a encontrar en la historia más antigua. Dice que este hombre, la gente lo consultaba y le decía, quiero encontrar plata. Y este hombre utilizaba una piedra y le decía, ve para qué lado. Y sí se cumplía, hermano. O sea, sí había verdad en ello, no porque este hombre tuviera poderes del Señor, era espíritu de adivinación, a como la Biblia lo enseña. De tal manera que lo llamaban buscadores de tesoros, era buscado por buscadores de tesoros y utilizaban la adivinación y la magia que él las sabía utilizar para realizar excursiones en busca de tesoros. Esto, por supuesto, le trajo un nombre y una reputación. En otras palabras, este hombre a su corta edad, a pesar de que tenía una fe, a pesar de que era cristiano, hermano, él pertenecía a una iglesia bautista, por cierto, porque las iglesias bautistas son de las más antiguas que hay. Este hombre no estuvo de acuerdo. Algunos dicen que difería con la Biblia. En lo que yo he estudiado,
personalmente, aparte de que creo que difería con la Biblia, yo creo que este hombre buscó una causa para enriquecerse y la encontró, porque los métodos que utilizaba para poder generar dinero a base de esa piedrecita y ese espíritu de adivinación que él tenía, le dieron creces. Y es porque la historia de él está llena, hermano, de cosas terribles. Este hombre dicen que murió en la cárcel como un buen misionero y un caudillo, como un mártir del evangelio. No es verdad. Este hombre se metía con las esposas de los reos, está datado en la historia. Por eso es que inicialmente la iglesia mormona creía en la poligamia, porque este hombre la practicaba. Y esto no es nada que los debe asustar a ellos, porque inclusive ellos dicen que era aceptable. Entonces, este hombre en realidad lo mataron en la cárcel porque le hacía gane a los reos con sus mujeres. Y la historia vuelve a repetir, este hombre tenía mucha aceptación de persona, porque se supone que este hombre gozaba de poderes espirituales o de la ayuda de Dios para poder ayudar a las personas. ¿Qué significa? Hay un libro que él escribió, La Perla de Gran Precio, en donde él en este libro habla de estas 3 visitas. En su libro La Perla de Gran Precio también se informó que durante la traducción, porque ahorita vamos a hablar de cómo recibió este libro, el hombre que estaba ayudando a José Smith tuvo el privilegio de tener la vista de Juan el Bautista. Fíjese, él dice en su libro La Perla de Gran Precio que no solo vio al Padre y al Hijo, sino que en esas visitas se le apareció Juan el Bautista, se le apareció el apóstol Pedro, se le apareció el apóstol Santiago y se le apareció el apóstol Juan. Esto está aquí y está en el libro La Perla de Gran Precio. Estas no son invenciones mías. Voy a comprar otro libro y se los voy a traer para que lo vean y se los puedo subrayar y se los puedo prestar para que lo vean lo que él escribió. Hermanos, de antemano esto es una infamia. No puedes decir que vistes al apóstol Juan. He escuchado personas que dicen que ven a su esposa, que ven a su hijo, y yo siempre lo he asociado con un desequilibrio emocional en base a la memoria que se transforma en una imagen, inclusive hasta auditivo. ¿Es todo lo correcto, Víctor? Bajo una sugestión de un evento de extremo agudo, un evento agudo, vaya, otros términos, pero que terminan haciendo que la persona pueda delirar y pueda pensar que observa cosas. Entiendo esa posición bajo la causa-efecto de un gran dolor, pero este hombre en realidad lo que hizo, este hombre no tiene precio, hermanos. Es como si yo quisiera inventar una nueva religión y yo dijera, yo vi a Noé, yo vi a Abraham. La hermana Carrera se rió, pero ¿qué tal si lo sostengo y yo digo que sí? Y sí. Pues usted y los demás, ¿quién sabe? Ya tengo fama en el contexto de que saben que doy clase. Va a haber gente que sí crea, correcto. Este hombre dijo que tuvo esas visitas allá en Pensilvania el 15 de mayo de 1829 para conferir a los hombres el sacerdocio arónico. No pierda de vista esa palabra, porque él dice que en esas visitas divinas que él tuvo, el Padre y el Hijo, y particularmente el ángel Moroni, que ahorita vamos a hablar quién es ese personaje, le entregaron un libro muy extraño, que ahorita vamos a ver unas imágenes. En ese libro, él pudo traducir porque él se puso el Urim y el Turim. ¿Alguien sabe lo que es el Urim y el Turim? ¿Lo recuerdan, hermanos? Era un pectoral que utilizaban los sacerdotes para consultar a Dios y tenían 2 piedrecillas. Eso se practicaba en el Antiguo Testamento, en donde fue lo que se le llama la revelación progresiva de cómo el hombre escuchaba a Dios, a través de un sí, a través de un no. Este hombre dice que recibió el pectoral. O sea, los que tenemos un poquito más avance en conocimiento bíblico, oiga, pues qué suave. Yo quisiera tener un pectoral, no de los que hacen las personas en venta. Uno que venga acá del cielo, ¿verdad? Acá que yo me lo pueda poner y ¡ay! ¡Qué suave! Esto es una locura. Y dice así, al punto que José Smith afirmó ser el portavoz de Dios y cuando él hablaba, afirmaba que Dios hablaba. Este es uno de los signos más peligrosos de las sectas. Decir que lo que yo digo es como si Dios hablara. Yo no puedo decir eso, hermano. Yo puedo decir que soy un instrumento y que interpreto la Biblia y que el Espíritu Santo me guía y que tengo una responsabilidad ministerial delante del hombre. Pero no puedo decirle que lo que yo digo es como si Dios hablara. Esa es una señal, un signo de una herejía, de una falsa enseñanza, de manipulación y sus derivados. Este hombre así lo expresó.
Esta decadencia de los años de los 1820 es porque se le llamó históricamente como la era del restauracionismo, que ahorita vamos a hablar sobre de ello. Creció en una época de avivamiento espiritual en América, conocida como el restauracionismo, tiempo donde miembros, grupos o denominaciones creían que los cristianos se habían alejado de los fundamentos del cristianismo. Los líderes mormones consistentemente han enseñado que tras la muerte de los apóstoles, el verdadero cristianismo había caído en una apostasía total. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay iglesias o hay una parte del cristianismo que ha apostatado en la actualidad, hermanos? Sí hay, hermanos. Sí existen. Así como hay iglesias que, muchas todavía, bendito Dios, enseñamos la sana doctrina, comprobamos con la palabra de Dios, somos cautelosos en el equilibrio de la vida delante de Dios. Hay iglesias que han abusado de sus seguidores, crean harenes, le llaman a una relación sexual tener un hijo de Dios, toman las niñas menores de entre 2 y 14 años para poder fornicar con ellas, toman a las mujeres y básicamente les llaman relaciones sexuales espirituales, los dejan sin casas, los dejan sin carros, los dejan sin calcetines. Todavía existen personas que les dicen, mire, yo leí hace unas semanas un pastor en Brasil, lo digo con tristeza, esto no me agrada, pero no voy a ocultar que las personas que utilizan el nombre de Dios, todos lo hacen bien. Le dijo a sus feligreses, dice el Señor que nosotros vamos a comprar un pedazo del cielo, y les tumbó miles de dólares por cabeza. Hermano, eso es una locura. Que yo llegara aquí y le dijera, hermanos, el Señor me reveló dónde está el cielo, pero hay que pagar una lana. A ver, aflojen. Usted se ríe, pero dijo la hermana Laura, va a haber gente que sí va a creer. Este hombre hizo ello. Cuando estaba esta época donde la iglesia creció tanto y no había maestros de teología, solo había experiencia en el siglo XVIII, en el avivamiento del siglo XVIII, empezaron a cambiar las maneras de pensar de muchos cristianos, al punto que la iglesia cayó en una crisis. Y estos líderes comenzaron a tomar ventajas. Por eso les he dicho, como decía la semana pasada que finalicé el libro que presentaba, la gran mayoría de las sectas no ahondan más que 200 años para acá. ¿Por qué? Porque todas la datan al restauracionismo que existió en los Estados Unidos principalmente. Dice aquí, los líderes mormones consistentemente han enseñado que tras la muerte de los apóstoles la iglesia prácticamente está en un caos. Por lo tanto, era necesaria la restauración de la iglesia, por lo que era necesario derribar fronteras denominacionales. Este hombre, cuando vio a todos esos líderes religiosos y pastores e iglesias que estaban en desacuerdo con otras, este hombre se mete en medio de ellos y les dice, el Señor me visitó y me dijo que la iglesia es un caos, cosa que ya se sabía. Y me dijo que el evangelio de los apóstoles ya es una abominación en estos tiempos, en el contexto de que no lo estaban siguiendo. Y la gente comenzó a llamar la atención de la gente. Y una vez que llamó la atención de la gente, le dice a la gente, estas visitas del Señor es porque hay una nueva Biblia que el Señor quiere que nosotros sigamos. Y es este libro. Yo sé que estoy en grabaciones, no soy el clásico maestro o predicador que me gusta insultar o burlarme de las iglesias o de los credos, pero sí tengo que enseñar en el equilibrio lo que está bien y lo que está mal. Eso sí lo tengo que hacer. Y esta iglesia es un disparate. En fin, una historia con 11 testigos. Muchos irán a decir, ¿y quién le creyó a este hombre que realmente el Señor se le apareció? Porque puede alguien preguntarme aquí, bueno, a usted se le apareció el Señor, ¿y cómo no lo comprueba? Hay 3 y 8 testigos que en diferentes eventos firmaron una carta en donde dijeron que ellos estuvieron ahí, como una especie de evidencia. Ahorita vamos a hablar de estos testigos. No traigo los nombres, pero está la historia. Existen 2 cartas que se firmaron como evidencia de que José Smith les mostró las planchas. Lo que pasa es que este libro, antes de ser un libro, eran unas planchas. Ahorita vamos a ver la imagen. Las cuales tienen apariencia de oro, las cuales ellos habían palpado y a su vez refiriendo que fueron traducidas por José Smith. El testimonio de 3 testigos y también de 8, estos testigos o estos hombres aseguran haber visto a Dios mostrándoles las planchas junto con José Smith, las cuales estaban en otro idioma. Estos vieron a Dios
que le dijo, vayan y prediquen. Esta imagen que tengo aquí es del sitio de ellos, dando a entender que ellos formularon en la imaginación cómo es que recibieron. Lo explico brevemente. Una vez que este hombre en su primera aparición del Señor se encontraba orando y se le aparece el Padre y el Hijo y le da la instrucción que le va a dar un nuevo evangelio, las otras 2 apariciones que este hombre tuvo supuestamente, en una aparición había 3 y en la otra aparición había otros 8. Lo que le llaman ellos los 11 testigos. Si usted presta atención a aquellos que por ahí le leemos a la numerología de la Biblia, curiosamente esto aparenta los famosos 12. Si usted presta atención. 8 y 3, 11, más 1, 12. Entonces, una vez que estos hombres dicen que el ángel Moroni le entrega unas planchas que inclusive hay descripción de su material y de sus medidas, y ahorita lo voy a presentar, el ángel Moroni se le aparece. ¿Quién es el ángel Moroni? El ángel Moroni dice que es un enviado por Dios que guió a José Smith y le declaró la existencia de un registro del mensaje de Dios para esos tiempos. Las planchas estaban enterradas en una colina cerca de su casa. Así que José Smith fue a su casa donde le dijo el ángel Moroni y él dice que le dijo, aquí están enterradas. Era un libro grande, hermano. Ahorita voy a mostrar las medidas. Y dice que ahí destapó, lo tomó, lo llevó a su casa y duró años para poderlo traducir. Usted irá a decir, ¿en serio, pastor? Aquí está. Pregúntele a cualquier mormón y le va a decir esto, porque está en su propio libro. Esta no es una historia que se inventó un cristiano o alguien que es antimormón. Está aquí en el libro de ellos. Y este es un libro que yo recibí de la editorial de ellos. Aquí está todo. Esto lo tomé de aquí y del sitio web también. Y dice que en el año entre 1823 y 1829, aproximadamente en 6 años, es el tiempo que él tardó en traducir las planchas que recibió de parte del Señor. Con la ayuda de este ángel es como él pudo traducir el mensaje. En una revelación publicada en la Doctrina y Convenios de 1835 es cuando él confesó cómo lo pudo traducir. José identificó al ángel como Moroni, el personaje del libro del Mormón. Moroni, ¿quién es Moroni? Ahorita vamos a entrar en su descripción. Es un ángel que se le apareció a este hombre y este hombre se transformó en un profeta de Dios. Que si usted presta atención y usted data las historias, pareciera ser que él mantiene la misma cronología de Moisés. ¿Cómo se le apareció Moisés? El Señor a Moisés. Y luego cuando estaba Moisés dentro de lo que viene siendo el tabernáculo, en donde el Señor se le aparece y le dice, obviamente, Moisés, yo aquí me quedo, pero el ángel les acompañará, el ángel de Jehová. ¿Y qué dijo Moisés? Capítulo 23, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Esta es una historia muy similar, es lateral a lo que se data en esa historia. Así que este ángel que le dio a este personaje, esto lo que viene siendo aquí abajo, es lo que se le conoce como las planchas. Así como lo ve, así es como ellos lo interpretan. Era un libro grande que tenía argollas en forma de D, como los conocemos que somos de muchos años atrás, pero que ahí la mitad de ese libro, él dice que todo el libro era de oro, pero la mitad de ese libro él la pudo traducir, pero la otra mitad no se le reveló. Y dice lo siguiente, conocidas como las planchas de oro, se corrió, y luego surge la pregunta, ¿y dónde están, pastor? Ahorita vamos a hablar de dónde quedaron. Se recorrió el rumor en la prensa local de que José Smith tenía un artefacto que estaba circulando por algún tiempo entre esa religión, la cual aseguraba que había recibido de parte de Dios y que era la Biblia más antigua de la que había constancia, por lo que su traductor podría en breve, de manera pública, el mensaje divino. Voy a explicarlo brevemente. Cuando este hombre ya tenía su grupo que les estaba diciendo, Dios quiere que nos portemos bien, Dios quiere que seamos personas buenas, que no nos peleemos entre nosotros, que rompamos las barreras de las fronteras diplomáticas. La prensa se enteró que un movimiento religioso estaba haciendo cierta revolución, por así decirlo, pero la prensa local, la de la pequeña ciudad. Y cuando la gente, los reporteros iban y le preguntaban a los feligreses, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que hay una nueva religión, hay un nuevo movimiento de Dios. Ellos comenzaron a decir, sí, tenemos un profeta y Dios le ha dado un nuevo evangelio. Y este evangelio
Es el evangelio de Dios. ¿Y cómo es? Ustedes lo han visto. Hay testigos que lo vieron y nos cuentan cómo es. ¿Cómo es? Y luego ellos decían, es un libro grande, de oro. Y ellos dicen que tienen tales medidas en un lenguaje que se desconoce. Y usted comienza a ver lo que supuestamente se ratificó de cómo eran, y son puros símbolos y otro tipo de lenguaje que obviamente no existe. ¿Y cómo lo interpretó? Un ángel por 6 años se le estuvo apareciendo y le dijo cómo lo podía traducir. Oh, la prensa empezó a escribir. Y lo encuentran a este hombre, al líder, y él dice, esta es la Biblia más antigua que existe. ¿Y dónde están todas las demás Biblias? Ahí le doy la palabra, hermana Karen. Y todas las demás que tenemos en pleno siglo XVIII, porque ya había Biblias en diferentes lenguas. Esas Biblias fueron escritas por Dios también, en el sentido de su inspiración, pero esta es la más antigua que hay. O sea que en otras palabras, desacreditando las otras en el contexto que era secundaria. Hermana Carrera. Son los mismos métodos demoníacos, los mismos métodos antagónicos, no más que en diferentes épocas. Sí, de hecho se está repitiendo. De hecho, cuando yo veo pastores o exponentes de la Biblia, que agarran sus libros que ellos escribieron y comienzan a predicar con sus libros, eso no está bien. Mi máxima autoridad para enseñar es la Biblia. Yo lo veo como una alerta de mucho peligro cuando hacen eso. No está bien, porque estamos proyectando que lo que yo voy a hablar es lo que a mí Dios me dijo. No, la Biblia es mi medio. Yo soy el instrumento y tengo que ser cauteloso lo que voy a hablar. ¿Qué sucedió con las planchas? Con un peso aproximado de 18 a 26 kilos y un grosor de 4 a 6 pulgadas, o sea, más o menos 6 pulgadas, 12 centímetros, las hojas medían aproximadamente 4 por 6 pulgadas y emitían un sonido metálico. Eso lo dijo su esposa. Al pasar el pulgar por los bordes, como se pasa a veces el pulgar por los cantos de un libro. 3 anillas en forma de D o con forma de D. Y había un sello que impedía manipular la mitad del libro. José Smith solo podía prácticamente la mitad de las planchas tener a la traducción, que estaban sueltas. Una vez que la traducción fue finalizada, estas fueron devueltas al ángel. O sea, en otras palabras, una vez que este hombre pudo traducir la supuesta nueva Biblia, este hombre se la devolvió al ángel, por eso es que no hay registro de ella. Y luego dice aquí, ¿y cómo la tradujo? Dice que el ángel le dio el Urim y el Turim, por eso le llaman ellos la forma sacerdotal. Y en ese Urim y el Turim le dio 2 piedrecitas y que le dio unos anteojos. Pero él describe en su libro que como era muy pesado estar traduciendo, los adoptó a los lentes. No es broma, hermano, es cierto. Y que al adaptarlos a los lentes podía ser más hábil para poder hacer sus traducciones. Instrumento clave para traducir la Biblia que recibió el Urim y el Turim para habilitar la visión espiritual del texto, objetos bíblicos usados para recibir respuestas de Dios, junto con el pectoral. Esto lo escribe en su libro Alma 3724 que está aquí. Estos instrumentos también fueron vistos por los 3 testigos. En 1921 se reportó que William Smith, el que era el hermano menor de él, hermanos, dijo que las piedras estaban conectadas a una barra que podía colocarse en el pectoral y usarse como un par de lentes, pero también posteriormente la puso en un sombrerito, utilizó 2 métodos. ¿Qué contiene el libro del Mormón? Es un compendio de los anales. Cuando dice de los anales se refiere a la historia del pueblo de Nefí. Esta es la palabra clave, el pueblo de Nefí. De acuerdo a ellos, desde los tiempos de las torres de Babel, de acuerdo a ellos, cuando fue la dispersión de las lenguas, que el hombre comenzó a construir aparentemente una torre, y dice la Biblia en el libro de Génesis, que Dios los dispersa a diferentes partes. Entendemos que de ahí provienen las lenguas del hombre. Dicen precisamente ellos que el pueblo de Nefí o la tribu de Nefí son judíos extraviados. Desde ahí proviene la historia de Nefí. Y dice que estos judíos extraviados, en los tiempos de Cristo, Cristo les fue a evangelizar, porque ellos no están en el panorama
de lo que viene siendo la era, de lo que viene siendo Jerusalén, Samaria, etcétera, etcétera. Sino que la historia de ellos dice que ellos se fueron a un lugar al punto que fueron tan arrojados por Dios que terminaron en América. En aquellos años ya se había descubierto América y que Jesucristo a ellos les fue a predicar. Eso es lo que dice el libro de ellos. Sigo leyendo. Quienes son un resto de la casa de Israel y también los judíos y a los gentiles. Este libro fue escrito y sellado y escondido con el objeto de que no fuese escondido para los propósitos del Señor, a fin de que apareciese en el tiempo por medio de los gentiles a interpretarse por el don de Dios y contiene también, esto es escrito por ellos, la historia de Jared, pueblo dispersado en la torre de Babel. Desde ahí provienen ellos supuestamente. Así es como ellos dispersan lo que viene siendo el libro del Mormón. Desde su traducción inicial, aquí es como usted puede ver de este lado lo que no pudo tocar José Smith, lo que sí pudo traducir José Smith, la diferencia de las dos planchas. Posteriormente pasó al proceso del impreso, del papel, y llegó finalmente como un libro. O sea que esto prácticamente al inicio era unas planchas. Hermanos, yo sé que suena una historia como que muy de Hollywood, pero esto es lo que ellos creen. Yo sé que aquí puede haber hermanos en la fe que puedan decir, no, pastor, tan buenas personas que se ven. Es lo que ellos enseñan. Usted se puede poner, usted converse con un mormón, si es que tiene el tiempo, y dígale, háblame acerca de José Smith. Oh, le va a decir, es nuestro profeta. Dios se le apareció en 3 ocasiones. Y las planchas, cuéntame de las planchas. Oh, las planchas. No había manera de traducirlas, pero Dios le dio el Urim y el Turim y unos anteojos para que pudiera interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué llegó esa Biblia? Había un caos religioso en el siglo XVIII. Y le van a comenzar a contar la historia. Vuelvo a repetir, yo sé que en estos tiempos no nos la creemos. No nos la creemos. Pero como ha sido historia y han dado buenos resultados de la conciencia y la conducta moral del hombre, la hacen real y la hacen veraz. Con esto finalizo. Los santos de los últimos días. ¿Por qué se hacen llamar los santos de los últimos días? De acuerdo a ellos, vino una revelación de Jesucristo para indicar 3 verdades específicas. 1, que Jesucristo ordenó a la iglesia. Eso es todo lo creemos. El misterio o el ministerio de la iglesia fue específica para los últimos días del mundo. Lo explico brevemente. Lo que pasa es que ellos atan la frase de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, para poder ir sacar ello, lo que viene siendo la evangelización, pero está fuera de contexto, lo vamos a ver más adelante. Y 3, la iglesia consistiría solamente de los verdaderos santos reconocidos por Jesucristo. Este tercer fundamento que ellos establecieron es por el caos espiritual que había en el siglo XVIII. Tarea de establecer el reino de Dios y de instituir las prácticas de la religión cristiana como Dios señalaba. Estas cosas juntas fueron llamadas comúnmente la restauración del evangelio en los principios del siglo XIX. Es interesante, hermanos, interesante este movimiento. Los podemos ver como buenas personas, los podemos ver como personas muy amables, educadas, académicos, influyentes, pero está pesado. Está pesado comerse toda esta información y pensar que todo esto sucedió, cuando la misma Biblia enseña que toda la revelación ya fue escrita. ¿La iglesia pasa por una crisis? Sí. Estamos en los últimos tiempos, pero eso no significa que Dios tenga que modificar su palabra. El hombre, porque la ha modificado, la iglesia está en crisis, que es muy diferente. Hasta aquí yo finalizo, hermanos. La semana que entra continuaré con la segunda parte de la historia de ellos, que también es muy interesante, y vamos a ver los aspectos más comunes de este movimiento religioso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Si a usted se le aparece un ángel y le dice el Señor que dejes a tu esposo y te vayas con aquella mujer, no le crea. Pero es que se veían bien bonitos los colores, pastor. Y se escuchó en todo mi cuarto ese sonido. Y esto fue lo que prácticamente él hizo. Y lo interesante de todo esto, hermano, es que la gente lo cree. Lo que pasa, hermana Mari, es que llega un punto en donde la ignorancia, dice un dicho,
que la mentira se cuenta tantas veces hasta que se convierte en una verdad. Y alguien dijo que la madre de todos los fracasos es la ignorancia. Pero a la misma vez alguien dijo que es mejor ser ignorante que ser sabio. Y eso sí es cierto. En cuestión paradójica, filosófica, sí es verdad. A veces es mejor no saber tanto. Como el doctor, imagínense el doctor que le da cáncer, saber cómo es todo el proceso de que va a ir degenerándose su vida. Y una persona que es paciente y desconoce, emocionalmente hablando, probablemente puede crear una percepción diferente. Por eso le digo, tantas veces que se repite la mentira, que puede terminar en una verdad. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Ana. Despídenos, Ana, por favor, en oración.